El lóbulo occipital se caracteriza por ser uno de los lóbulos cerebrales de menor tamaño y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo, entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Como sucede con los demás lóbulos, se puede dividir en dos porciones que tienen presencia en ambos hemisferios del cerebro, y se cree que a lo largo de la historia evolutiva de nuestra especie, el lóbulo occipital no ha crecido en proporción al resto de las partes del cerebro. Es decir, que mientras el resto de las zonas de la corteza cerebral se iban desarrollando a través del tiempo, el lóbulo occipital se ha quedado casi igual en comparación. Sin embargo, se cree que en los neandertales, que fueron una rama evolutiva paralela a la del Homo sapiens, esta zona tenía mayor tamaño que el de nuestra especie. Los lóbulos cerebrales tienen todos varias tareas, pero para el occipital la más importante es la del procesamiento y distribución de la información visual, así como también del reconocimiento de las cosas que vemos. El lóbulo occipital comprende la parte de la corteza cerebral donde llega la información de la retina, que es la corteza visual. Esta corteza visual se divide en tres regiones. La región primaria, también conocida como B1, que procesa los datos visuales crudos y detecta patrones generales en la información captada por los ojos. Estos datos, que son poco detallados, son mandados a otras partes del lóbulo occipital que se encargan de realizar un procesamiento más detallado o refinado de la visión, y estos, a su vez, mandan esta información a otras áreas del cerebro. Después está la región secundaria, también conocida como B2, que a su vez tiene dos regiones, la corteza preestriada y la inferotemporal. Se relaciona con los procesos de memoria y asociación con experiencias visuales previas. Y por último está la región terciaria, que se divide a su vez en tres partes, que son B3, que es sensible a la orientación, B4, que es la que analiza el color y la forma de los estímulos visuales, y B5, que capta el movimiento. También tenemos las rutas cerebrales, que se centran en diferentes aspectos y trabajan en paralelo. Estas son la vía dorsal, la lateral y la central. La vía dorsal y lateral son las vías de comunicación principales y se encargan de comunicar la información de la corteza visual primaria a otras partes del cerebro que no tienen acceso directo. Esta transmite información a la parte frontal del encéfalo. La vía dorsal también conecta con el lóbulo parietal y se encarga de establecer características del lugar y movimientos de lo que se ve. Esta vía también se le conoce con el nombre de vía del dónde y cómo. Y la tercera vía es la vía central, que es la que procesa la información trabajada por la corteza visual primaria y, a su vez, las características acerca de la imagen captada. Esta vía también se le conoce como la vía del qué. Lesiones en el lóbulo occipital. Las lesiones en esta parte del encéfalo pueden generar alucinaciones visuales, que sería ver imágenes sin algún tipo de estímulo. Ilusiones visuales. Básicamente, este sería la percepción distorsionada o distorsión en la interpretación de cada una de nuestras sensaciones. Ceguera. Problemas de la percepción, que, como acabo de mencionar anteriormente, es distorsión en la interpretación de las sensaciones. Problemas de percepción, hemanopsia homónima o ceguera parcial, epilepsia. En algunos casos esta epilepsia va a estar ligada a lesiones del lóbulo temporal. En la parte derecha de esta lámina podemos presenciar una tomografía de una ceguera bilateral originada por un daño unilateral después de un infarto cerebral. Vale recalcar que la mayoría de estas lesiones ocurren cuando hay un problema de conexión entre los ojos y el lóbulo o anomalías originadas por múltiples razones. ¿Qué es la epilepsia? Es un desorden neurológico causado por excesos de actividades eléctricas en las neuronas que desencadenan las llamadas crisis epilépticas o convulsivas. Esto ocurre cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable. Como resultado de esto, el cerebro envía señales anormales, lo cual ocasiona convulsiones repetitivas e imprescindibles. Esta enfermedad puede ser idiopática hasta aparecer por diversas condiciones, desde accidentes cerebrocardiovascular hasta trastornos genéticos.
La epilepsia se define por 2 o más convulsiones no provocadas. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo, conocido como convulsiones parciales, o a su totalidad, que son convulsiones generalizadas, y a veces se acompañan de pérdidas de conciencia y de control de los esfínteres. La epilepsia focal, también conocida como crisis parcial, se origina y se desarrolla en una zona delimitada del cerebro. Esta crisis afecta al nivel de alerta de la conciencia y a la memoria, pudiendo influir también en el comportamiento observable. Muestra en general un perfil cognitivo que depende del lóbulo cerebral del área específica involucrada y del hemisferio comprometido. Todas las crisis epilépticas son causadas por alteraciones eléctricas anormales en el cerebro. Las crisis epilépticas parciales o focales ocurren cuando esta actividad eléctrica permanece en una zona limitada del cerebro, como lo puede ser el lóbulo occipital. Las crisis epilépticas parciales se pueden dividir en simples, es decir, aquellas que no afectan ni la conciencia ni la memoria, y complejas, es decir, aquellas que afectan la conciencia o los recuerdos de hechos antes, durante e inmediatamente posteriores a la crisis. A su vez, pueden ocasionar alteraciones visoperceptivas, visoespaciales y alucinaciones visuales. Los procesos visoespaciales hacen referencia a un conjunto de capacidades complejas que nos permiten utilizar las referencias del medio para desenvolvernos en él. La ubicación correcta en el espacio requiere de, al menos, 4 grupos de capacidades: el espacio corporal, es decir, el espacio que ocupamos como persona; el espacio egocéntrico, es decir, la posición de los objetos con respecto a nuestra ubicación; el espacio alocéntrico, es decir, la capacidad que tenemos de percibir las relaciones espaciales entre los diferentes objetos del entorno; y por último, la capacidad de mantener en sintonía todas las anteriores, de modo que el cerebro reciba toda la información necesaria. Durante las crisis de epilepsia, esta capacidad se ve sesgada por las altas cargas energéticas que son enviadas a las zonas asociadas a la percepción. De forma complementaria, otro problema cognitivo relacionado a la alteración visoespacial es la agnosia topográfica, que se produce tras lesiones occipitales u occipitotemporales y causa que los pacientes afectados tengan dificultades para identificar puntos de referencia y localizaciones familiares, lo que afecta su capacidad para seguir y aprender nuevas rutas. Caso a exponer: una joven de 25 años que sufre de epilepsia focal. El nombre de la paciente es Lara, de sexo femenino, edad 25 años, estado civil soltera, ocupación estudiante y nacionalidad española. La paciente entró a consulta por mareos, presión en la cabeza y periodos de tiempo donde se encuentra mentalmente ausente. No presenta ningún antecedente médico. Se realizó una tomografía computarizada de emisión monofotónica o SPECT. El diagnóstico es que presenta 2 quistes en el lóbulo occipital derecho, lo que le produce una epilepsia focal. El pronóstico es favorable y existe la posibilidad de aplicar una neurocirugía para remover dichos quistes. Tengo epilepsia focal, eso que me viene solo del lóbulo occipital derecho. Tengo 2 quistes ahí. Es una crisis parcial. O sea, en mi caso no implica convulsiones ni pérdida de conciencia. No pierdo conciencia, pues del todo. Lo que me pasa es que empiezo a sentir una presión muy fuerte en la cabeza, me sube el ritmo cardíaco y me siento un poco mareada, pero luego lo que empieza un lapso de tiempo en que estoy mentalmente totalmente ausente. Tengo combinación de 2 medicamentos y pues a lo largo de los años he tomado, no sé, 8 o 9 diferentes. Se me ponen uno, me da mucho sueño, me lo combinan con otro, no me lo controlan, no sé qué. Hasta ahora, o sea, no lo tenemos bien controlado, pero ahora estamos hablando de si la neurocirugía es una posibilidad. Como empecé con los 13 años, ya eso, pues ya me lo apunto y ya lo tengo bastante seguido. Yo, en realidad, o sea, la gente, ay, ¿eres epiléptica? Yo, pues sí, lo soy, y también soy estudiante, y también soy... no, estoy muy bien. O sea, me afecta, lo tengo que tomar en cuenta, cambiar ciertas cosas en mi vida, pero no me limita de ninguna forma grave.
Funcionamiento normal del lóbulo versus lo que generó la lesión. El paciente 1. El paciente no padece de alteraciones eléctricas en su cerebro que produzcan crisis o episodios epilépticos. Por lo tanto, no sufre de ninguna afectación producida por este tipo de lesiones. Por otro lado, en un paciente con la lesión en el lóbulo, decimos, las convulsiones focales se localizan en una sola área del cerebro. Esto puede causar sacudidas. En este punto queremos destacar el hecho de que las convulsiones son alteraciones eléctricas dentro del cerebro. Dependiendo del área en el cual sean localizados, pueden causar distintos síntomas como signos autonómicos como taquicardia, taquipnea, etc., así alucinaciones visuales, sensaciones visuales fugaces, pérdida de señal y ceguera temporal, distorsión de la imagen, etc. 2. En condiciones normales. La visión responde correctamente a los estímulos que se le dan, discriminando movimientos y colores. Con esto queremos decir que una persona normal que no padezca de epilepsia o alguna otra afección que pueda ocasionar algún tipo de trastorno, la persona debería ser capaz de responder correctamente a su entorno. Sus ojos van a percibir adecuadamente a cambios de luz, movimientos, los distintos colores, etc. Por otro lado, en un paciente con la lesión en el lóbulo, crisis predominantemente sensorial como alucinaciones e ilusiones sin estímulo alguno. Aquí podemos evidenciar la diferencia contra una persona en condiciones normales, donde sin ninguna razón aparente el paciente responde de forma extraña a estímulos externos o estímulos en su ambiente. No responde de manera adecuada a cambios de luz, a movimientos, a los colores e incluso puede padecer de destellos luminosos, ceguera temporal, ilusiones perceptivas donde se encuentra una distorsión de la imagen en el tamaño, la forma, la distancia o incluso se pueden producir alucinaciones visuales. 3. En condiciones normales. El paciente procesa e interpreta la visión, integrando la percepción con la información espacial obtenida en los lóbulos parietales. En este punto, queremos destacar que un paciente normal que no sufra de epilepsia, al menos en relación con el funcionamiento del cerebro y no relacionado con alguna afección o enfermedad oftalmológica, podemos decir que debería procesar correctamente las imágenes que recibe a través de la visión. La percepción espacial de sus alrededores debería poder ubicarse correctamente en su espacio. Por otro lado, en una persona con una lesión en el lóbulo, pues podemos decir lo siguiente. La presencia de un foco cortical puede provocar un trastorno de reacción de orientación y así generar un trastorno de atención. ¿Qué queremos decir con esto? Pues en un paciente con una lesión en el lóbulo podemos decir que a diferencia de una persona en condiciones normales, tiene problemas en el proceso e interpretación de las imágenes que percibe, tiene problemas de percepción. Estas dificultades causadas por esta lesión pueden producir un deterioro cognitivo, cuya gravedad depende de la localización del área afectada, o sea, cuál es el lóbulo que ha causado la epilepsia focalizada. En el caso de la epilepsia occipital, vemos una afección en el área de la visión. Esto entonces nos lleva a qué es la reacción de orientación y cómo se ocasiona un trastorno en este proceso. Bueno, definimos reacción de orientación como la acción total de prestar atención a los estímulos importantes. Sabemos que una lesión en el lóbulo occipital causa problemas en la visión. Cuando se presenta un trastorno de este tipo, prestar atención a estos estímulos
se presenta muchísimo más difícil y se confunden los sentidos. Esto entonces puede generar un trastorno de atención, pues la persona que sufre de la lesión puede tener problemas en su capacidad de concentración, la velocidad de su procesamiento, la atención, dificultades en su memoria, aunque este tipo de problemas también se han relacionado a los medicamentos anticonvulsionantes. El lóbulo occipital es el más pequeño en tamaño de los lóbulos del cerebro y se ubica en la parte trasera de este y abarca ambos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo. Está dividido en 3 sectores que realizan diferentes funciones relacionadas a la percepción, a la orientación y al movimiento. Entre las tareas que realizan estas diferentes regiones o secciones se encuentra el análisis de los datos crudos que reciben nuestros ojos, a la detección de patrones y la memoria asociada a las experiencias visuales previas. A su vez, el análisis del color y la forma de los estímulos que percibimos. Las lesiones a este pueden causar problemas tales como las ilusiones visuales, las alucinaciones, la ceguera total o parcial o, como en el caso de nuestro caso clínico, la epilepsia focal. Finalmente, para culminar este trabajo, tenemos esta pequeña reflexión. El estudio de las neurociencias nos ha llevado a la realización de este trabajo en donde ahondamos en las estructuras de ese órgano que se encuentra dentro de nuestro cráneo, el cerebro. Y este viaje ha sido no solamente agradable, puesto a que adquirimos un nuevo conocimiento sobre lo que está en nuestro cráneo, sino que también nos ha llevado a agradecer a la vida el no tener problemas o lesiones con ninguna de las estructuras de nuestro cerebro, pues es impresionante la cantidad de dificultades que puede tener una persona que sufre de secciones dañadas en sus lóbulos, y es algo que nos hace recordar lo agradecidos que tenemos que ser con la vida nuevamente. Así que aquí finaliza nuestro trabajo. Muchísimas gracias por su atención, esperamos haya sido de su total agrado.